Arranquemos. Ya tenemos una audiencia grandecita y premiemos entonces a todos los que llegaron eh, a tiempo. Entonces, no sé si ya tenemos micrófono abierto para que me escuchen todos, para empezar a hacer la presentación de Pedro, de nuestro conferencista de hoy, y el anuncio del que hablábamos ahorita sobre el tema, sobre nuestro motivo de celebración por la reacreditación del programa. Tú me dices, Dani, entonces. Sí, profe, desde la parte técnica ya estamos listos. Pedro ya tiene todos los permisos y usted también. Cuando quiera podemos iniciar. Bueno, entonces empecemos de una vez. Ya me escucha todo el mundo, Sí, ¿cierto? señor. Muy bien. Buenos días a todos, queridos colegas, amables asistentes a nuestro seminario del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Antes de darle paso a la presentación de nuestro invitado de hoy, yo quiero contarles que estamos muy contentos en la Facultad de Ciencias Económicas. Tenemos un motivo de celebración importante que queremos compartir con todos ustedes. El lunes recibimos la noticia de parte del Ministerio de Educación Nacional que nuestro programa de economía fue reacreditado en alta calidad por 8 años. Este hecho nos llena de mucha alegría, de mucha satisfacción, porque es un reconocimiento que le hace el Ministerio de Educación a todo el esfuerzo, a todo el trabajo de nuestros profesores, de nuestros estudiantes, de nuestro personal administrativo, de nuestro equipo directivo, a nuestros egresados, que son una pieza muy importante de este engranaje de nuestro pregrado. Hay que hacer una felicitación y un saludo especial a los miembros de la comisión de autoevaluación que estuvieron a cargo de este proceso. El, el jefe Jorge Barrientos, que en ese momento era el jefe del departamento, actualmente es el director de investigaciones de nuestra facultad, la profesora Claudia Medina, quien coordinó la comisión, y el profesor David Tobón, que también fue miembro de esta comisión de trabajo, de este equipo de trabajo. Una felicitación a ellos, un agradecimiento a ellos, a todos ustedes, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, nuestro equipo directivo, nuestro equipo administrativo, nuestros egresados. Como les digo, es un motivo de celebración, un motivo de felicidad para todos nosotros. Tenemos que seguir trabajando muy duro porque naturalmente siempre hay oportunidades de mejora en todos los procesos que nos permitan llegar a mejores resultados y tener la posibilidad de dar un mejor servicio a nuestro entorno y a nuestra sociedad. Entonces, ya sin extenderme más, quiero dar la bienvenida a Pedro Libardo Blanco Correa. Pedro Libardo es filósofo de la Universidad Industrial de Santander, magíster en políticas públicas de la Universidad de Antioquia, y hoy Pedro nos va a ofrecer su presentación, su conferencia que se llama Políticas Públicas con Enfoque Territorial, análisis de la participación de actores clave en la formulación de los planes de acción para la transformación regional en la subregión del sur de Bolívar y Yondó, Antioquia, en los años 2017-2018. Les recuerdo a todos los participantes, a todos los que atienden este seminario. Eh, Primero vamos a escuchar la presentación de Pedro y al final vamos a tener la posibilidad de interactuar con él con preguntas y con las discusiones que se susciten y que haya lugar a partir de lo que Pedro nos va a compartir hoy y de las ideas que tengan todos ustedes. Pedro,
Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a este espacio en el que construimos facultad, en el que construimos discusión académica, en el que construimos conocimiento, y esto hace parte de ese proceso bonito que, como les dije ahora, se cristaliza en ese reconocimiento que nos hace el ministerio con esa reacreditación de alta calidad por 8 años. Pedro, muchas gracias nuevamente, bienvenido. Ahora te cedo la palabra y yo cierro por aquí mi micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Wilman. Muchísimas gracias a todos y a todas por este espacio y por esta invitación que se está haciendo desde digamos que reconocer un poco el trabajo que se estaba realizando, que se está realizando dentro de la maestría de políticas públicas, específicamente con la profesora Liliana, que ha venido haciendo un trabajo muy importante. Bueno, voy a iniciar entonces para proyectarles, para comentarles qué he venido haciendo y que fue parte un poco de mi proceso de estudio que realicé para mi proyecto de grado en la maestría. Como ustedes ya lo escucharon, lo titulé Políticas Públicas con Enfoque Territorial. Es un tema bastante arduo, digamos que vamos a ver cómo se pudo llegar a abordar este tema de las políticas públicas y desde un enfoque territorial. Vamos a ver también temas importantes como la participación de actores y la participación específicamente de la sociedad civil dentro de la hechura de las políticas públicas y cómo esto va a generar, digamos que abrir espacios para que la sociedad civil participe dentro de estos escenarios que a mi modo de pensar es importante vincular. Entonces, pues, la formulación dentro de los planes de acción para la transformación regional en la subregión del sur de Bolívar y Yondá, Antioquia, entre los años 2017 y 2018. Bueno, voy a hablar 3 temas generales. Primero voy a hacer un contexto de la investigación, por qué surgió la investigación, cuáles fueron esos tópicos que traté de abordar. Luego la pregunta es si podemos hablar de las políticas públicas con enfoque territorial. Eso es un tema que está en constante indagación y digamos que está generando bastante planteamientos a nivel académico sobre si podemos ya hablar de unas políticas públicas desde los territorios. Y por último, voy a hacer un pequeño análisis de cómo va la implementación del acuerdo de paz. Entonces, pues, iniciemos. Bueno, como todos saben, el acuerdo final para la terminación del conflicto firmado en 2016, desde mi perspectiva, abrió una ventana de oportunidades para que aquellas temáticas, ¿cierto? Aquellas problemáticas que de la sociedad hemos tenido por más de 50, más de 60 años, el conflicto ha dejado, sin lugar a dudas, muchas dificultades, no simplemente a nivel social, sino a nivel administrativo y a nivel, digamos que la toma de decisiones a nivel institucional. Entonces, con el acuerdo de paz, el punto número 1, reforma rural integral, se abrió de alguna manera esas temáticas en algún momento vedadas, ¿cierto?, por aquellos tomadores de decisiones y que con el acuerdo de paz, digamos que pudo abrir esta ventana. Este acuerdo de paz y esta reforma rural integral generó, digamos que, y generó bastante inquietud en algunos sectores, pero quizá, como lo vamos a ver, por algunas ciertas razones. Dentro de la reforma rural integral hay 3 grandes elementos que me gustaría señalar. El primero son los planes nacionales para la reforma rural integral. De esto muy poco se ha hablado, y si no se ha hablado es porque muy poco se ha hecho. Claro, más adelante lo comentaré. De lo que más se ha hablado es de los PEDET, o de los programas de desarrollo con enfoque territorial, ¿cierto? Que es el punto clave del cual se trató, digamos que mi trabajo, mi proyecto para la maestría. Y el tercero es el acceso y uso de la tierra, que como ustedes lo saben, ha sido una de las grandes problemáticas alrededor del tema agrario en este país.
A partir de esta gran estructura, tomé los PDEP porque son un instrumento de planeación, son un instrumento de gestión. Eso es uno de los puntos centrales de las políticas públicas. Cómo las políticas públicas son no simplemente las acciones que hace un gobierno, sino aquellas acciones y aquellos, digamos que puntos de encuentro que puedan posibilitar, que posibiliten, digamos que no solamente la solución de las problemáticas que aquejan las comunidades, sino, digamos que tratar de orientar a democratizar un poco las decisiones y quién toma las decisiones y cuáles son las problemáticas que dan solución, cuáles son las soluciones que dan a esas problemáticas. A partir de los PDEP surgió como un mecanismo, como ya lo comenté, un mecanismo de gestión, un mecanismo de organización y principalmente de planeación. A partir de uno de los mecanismos del punto número 1 del acuerdo y estos PDEP, digamos que la intención, ¿cuál era? La intención era integrar y principalmente que las comunidades afectadas por las décadas del conflicto tuvieran participación, una participación real dentro de las decisiones que se toman y entre los planes, políticas o proyectos que se elaboran en los territorios. Como ustedes saben, los PDEP eligieron 170 municipios, de los cuales lo dividieron también en sus regiones. La lección que tomé o el grupo de estudio que pude abordar es el sur de Bolívar, en los cuales se pudo implementar o formular estos planes de acción para la transformación regional, que son una hoja de ruta desde donde se parte para identificar cuáles son las problemáticas que tienen los territorios y cómo a partir de esas problemáticas se pueden visibilizar o se pueden proyectar algunas soluciones. Entonces, ¿qué son los PATR? Los PATR, como se está planteando en esta gráfica, son los instrumentos de gestión y de planeación territorial. ¿Cuáles son las características principales de estos PATR? Sin lugar a duda, es una metodología muy importante de las cuales se ha hecho mucho énfasis y es la metodología participativa. Lastimosamente, para la concreción de las políticas públicas, muy pocas veces se hace partícipe a las comunidades dentro de la formulación y menos dentro de la implementación o la evaluación de dichas políticas. Las primeras iniciativas que se hicieron fueron un diagnóstico participativo, también digamos que identificar cuáles son los programas y los proyectos orientados del Departamento Nacional de Planeación, cuál también fue la mirada o la visión que tienen los habitantes de estos territorios frente a la transformación, cómo transformar estos territorios pensando no simplemente en una visión desde el acuerdo de paz, sino una visión territorial desde las comunidades. También hacer un seguimiento y una evaluación al proceso y a la implementación del acuerdo de paz, específicamente en el tema agrario, y cómo generar una rendición de cuentas. Hay una cosa muy importante que me gustaría señalar y son los enfoques transversales que tienen los PATR. Estos enfoques transversales, el primero es el territorial, del cual digamos que tomé como base para el planteamiento de articular ese enfoque territorial a las temáticas sobre las políticas públicas. También ese enfoque diferencial, digamos que como los estudiosos de las políticas públicas plantean que tenemos que generar no simplemente una focalización en el estudio, sino una diferenciación para que las decisiones que podamos tomar sean mucho más efectivas a la hora de ser la implementación o la formulación de las políticas. También un enfoque reparador, porque al abordar la problemática de estudio, que es tan compleja y digamos que nos ha costado tanto para los académicos abordar cuáles son las problemáticas que han generado décadas del conflicto y cómo todo eso puede llevar a que la forma en que podamos reparar a las víctimas tiene que llevar y tiene que hacer un proceso. Y por último, el de género, un tema que ha venido desde mi punto de vista tomando mucha fuerza y que necesita el impulso y el apoyo de la academia para que este enfoque tenga mucho más solidez, específicamente, para mi caso de estudio, la mujer rural. Entonces, creo que este tema
no simplemente por ser la coyuntura política, el tema del acuerdo, sino que es una necesidad articular estas temáticas. Y como dije, esa ventana de oportunidades que se está abriendo frente al acuerdo y que se abrió frente al acuerdo, específicamente el tema agrario, que podamos empezar a ver. Como lo mencioné, digamos que hay una referencia dentro de las políticas públicas y es la de Kingdom, al advertir, al proponer esta ventana de oportunidades, esta ventana de políticas públicas, donde empiezan a coexistir y correlacionarse las problemáticas, las posibilidades de solución y las políticas que están alrededor de, digamos que esta arena política. Entonces podemos ver que el acuerdo de paz abrió esta ventana de oportunidades, pero ¿de dónde viene? No simplemente la reforma rural es un invento del acuerdo, como algunos sectores políticos lo han querido mencionar, sino son base de algunos trabajos que empezaremos a comentarlo. Para el 2014, la mayoría de los economistas, más de la universidad, pues reconocen al profesor y académico de José Antonio Campo. Para el 2014 se lanza la misión de transformación del campo. Entonces, digamos que a partir de ahí generan algunas recomendaciones para el sector rural, pensándonos simplemente en toda esta estructura administrativa y política que se venía con el acuerdo, sino mirar cuáles realmente eran las problemáticas y cuáles son las posibles soluciones. Dentro de esta se plantean, en la misión rural se plantean elementos muy importantes que están vinculados en el acuerdo de paz en el tema rural, específicamente el rol de lo rural en el desarrollo. Por eso son son el rol del desarrollo rural con los planes de acción para la transformación regional. Entonces, ¿qué era lo que primero planteaba esta misión rural? Hacer un diagnóstico donde podamos ver cuáles son las problemáticas del sector rural, poder, digamos que empezar a definir un marco conceptual donde podamos empezar a intervenir este tipo de cosas y cuáles son las políticas que van a responder a ese tipo de cosas, ¿cierto? A ese tipo de problemáticas. Y también el rol rural dentro y el rol agropecuario dentro del desarrollo en Colombia. Porque todo lo que se está pensando, una de las cosas más importantes del acuerdo es el desarrollo rural, que más adelante con los estudios de la profesora Ana María Ibáñez de la Universidad de los Andes van a generar o van a permitir un poco visibilizar cuáles son las dificultades en ese tema. También podemos encontrar el desarrollo rural. Digamos que uno de los objetivos principales del acuerdo número 1, el tema rural, es el cierre o la disminución de las brechas entre lo rural y lo urbano. Ahí hay varias dificultades. Primero, porque aún no hay un ordenamiento de la propiedad y uso eficiente del suelo, que como ustedes vieron es uno de los temas centrales dentro del punto número 1. Y digamos que también a ir adelantando un poco, ha sido un tema muy complicado, por eso se surgió el uso y de la propiedad del suelo. Lamentablemente de eso aún no hay mucho avance, aún no se tienen los datos específicos frente a ese tema de catastro multipropósito. Digamos que ha venido avanzando, pero no al ritmo que se pretende y que se pretendía cuando surgió el tema del acuerdo de paz. Bueno, también digamos que la provisión de bienes públicos, un tema muy importante que se trabaja mucho en la universidad. También el desarrollo agropecuario sostenible y competitivo, que lamentablemente las políticas que se han implementado en el sector agrario no han generado unos cambios positivos, unos impactos positivos. Ya vemos el ejemplo de las políticas del gobierno Uribe con agroingreso seguro, que no generó para nada una ayuda real a estas comunidades distanciadas, sino, no voy a ampliarme porque ustedes conocen qué fue lo que sucedió con esa política. Asimismo, la política de Juan Manuel Santos, oportunidades rurales, que se generó
digamos que en base a muchas de las propuestas del acuerdo, pero que se quedó simplemente en unas buenas intenciones. También el arreglo institucional y esa, digamos que cambio frente al paradigma y de la forma de hacer esos arreglos institucionales en Colombia, que a veces tienen muchas limitantes al no comprender, digamos que a la falta de visión, de entender lo territorial o lo sectorial. Digamos que siempre esa discusión entre la centralización y la descentralización de las temáticas y de las políticas ha sido una dificultad grande a la hora de la eficiencia de las políticas y de las intervenciones estatales o de los gobiernos dentro del ejercicio mismo. Entonces, ¿qué nos comenta la misión rural? ¿O por qué es importante estos temas del enfoque territorial? Entonces nos dice que el desarrollo integral es un enfoque muy importante. ¿Qué genera este enfoque? Digamos que lo que incrementa es un desarrollo productivo y que las instituciones puedan, digamos que articularse con los programas del Estado. Una de las dificultades que se veía en varias de las políticas, ¿no? Cómo esta articulación entre lo territorial y lo sectorial tiene dificultades, quizá no tantas dificultades a la hora de la formulación, pero sí muchas dificultades a la hora de la implementación, y que esto pueda, como les comentaba ahorita, generar unos objetivos en la reducción de brechas como educación, salud y vivienda, que más adelante digamos que lo vamos a ver cuando entendamos un poco cuáles son los sectores que quiere empezar a trabajar o que quiso empezar a mover este acuerdo número 1 sobre la reforma rural integral. Entonces, lo que queda acá de este acuerdo, de esta misión, de ese objetivo de la misión, es la necesidad de desarrollar proyectos, políticas, planes alrededor del tema agrario que lo pueda organizar para que sea efectivo y que pueda, digamos, que empezar a reducir esas brechas tan grandes que hay entre lo urbano y lo rural. Asimismo, digamos que han surgido muchas, bueno, no tantas como quisiéramos, algunos estudios sobre el desarrollo rural, ¿cierto? Docentes y académicos como Salomón Kalmanovic o el profesor Darío Fajardo, siempre han estado muy pendientes de cuáles son estas, digamos que, tópicos de análisis frente a lo rural. Esta reflexión que se hace en el 2016 un poco hace un análisis sobre las oportunidades rurales, el programa Oportunidades Rurales del periodo Santos, plantea unas recomendaciones de política que fueron muy importantes a la hora de la formulación también de mis objetivos. Entonces, digamos que, como ahí plantea, es necesario darle vuelta a una política de desarrollo rural, un vuelco. ¿Por qué? Porque digamos que en algunos momentos se centró en transferencias de subsidios y estímulos monetarios. Lo veíamos con agroingreso seguro, que el incentivo es importante, pero ese incentivo tiene que estar direccionado y focalizado para que sea realmente, como plantea así, efectivo. Si no, va a tener algunas dificultades y no va a generar, digamos que no va a poder cumplir con su misión de dar solución a las problemáticas que aquejan los pobladores. Y otro es que se necesita una dirección al interior de las políticas y qué políticas son las que realmente van a atender las problemáticas rurales y que éstas puedan dar soluciones efectivas. También en el 2018, el CEDE de la Universidad de los Andes, a partir de los diálogos y del acuerdo, saca este paper sobre cómo reconciliarnos. Entonces vemos que el papel de la academia ha estado presente desde el análisis, porque es importante ver tanto la participación de la sociedad y de la política, como digamos que las relaciones entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. Entonces vemos cómo, al menos en este paper, uno de los economistas en estos momentos, como el profesor Leopoldo Ferguson, plantean estos elementos de la reconciliación. Una pregunta muy importante: ¿cómo reconciliarnos? Es importante reconciliarnos a partir de
la disminución de la violencia. Por eso es importante la participación social y política, y también cuáles son las actitudes del Estado, la voluntad política que tiene el Estado frente a la reconciliación. Entonces, básicamente plantea una serie de recomendaciones. No voy a centrarme tanto en este tipo de cosas. Lo que quería señalar es la importancia de la investigación académica en este tipo de elementos y en este tipo de problemáticas. Como lo señalaba anteriormente, la profesora Ana María Ibáñez y el profesor Mauricio Velázquez plantean unas recomendaciones para el gobierno, no solamente a partir ya de lo planteado por el acuerdo de paz, sino para este gobierno en que está ocurriendo, específicamente el gobierno Duque. Entonces, ¿qué plantea algunas de las dificultades y que lo señalábamos anteriormente? Claramente, como lo señala la gráfica, hay una diferencia muy importante entre lo urbano y lo rural. Entonces vemos que cada vez se hace mucho más grande, lamentablemente. En vez de cerrar las brechas, se ha venido aumentando esas diferencias, y más aún habría que ver ahora los análisis sobre los efectos y los impactos de la pandemia, también en el sector, no simplemente en el sector agrario, sino en el sector productivo nacional. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que plantea la profesora Ibáñez? Entonces, digamos que la propuesta es proponer unas políticas que respondan necesariamente no simplemente al acceso de tierra, sino a la disminución de la concentración. Ya me imagino, ustedes son conocedores frente al índice, de estos índices y estos tipos de mediciones, como el de Gini, que plantean en efecto que hay una distribución de la tierra de forma muy inequitativa. Y en segundo lugar, como lo veníamos planteando, el acceso a la tierra. Entonces, frente a este tema puntual, el catastro multipropósito es una prioridad, y una prioridad de urgencia. Si no pensamos que, si dejamos eso, que siga avanzando, pero no hacemos una presión frente a que estos elementos puntuales del acuerdo, como el catastro, se puedan ejecutar, lamentablemente vamos a tener cada vez muchísimo menos oportunidades de generar una organización y poder plantear medidas y acciones que sean más efectivas a la hora de entender las problemáticas agrarias. Bueno, y ahora entramos un poco ya al contexto territorial. Para los que no conocen, el sur de Bolívar está ubicado específicamente, claramente a la ribera del río Magdalena. Acá en el mapa, aunque no se ve muy bien, pero sí plantea un croquis o una idea básica del territorio que fue objeto de estudio. Entonces, dentro del sur de Bolívar, como les comenté, hubo 16 subregiones seleccionadas para implementar los PEDET. Dentro de ellas esta, que fueron 7 municipios: Morales, Arenales, Santa Rosa del Sur, Simití, Cantagallo, San Pablo y Yondó. Entonces, vemos que es una región que siempre ha sido golpeada por, digamos que las dificultades de la violencia, una región con un 70% de desplazamiento forzado, una región donde, digamos que hay conflictos por el uso de la tierra, conflictos generados por la minería ilegal, también conflictos generados por las rutas comerciales de coca. Entonces, es un territorio bastante golpeado, pero asimismo es un territorio donde han surgido liderazgos y las comunidades se han venido organizando a pesar, lastimosamente, de las dificultades que tienen a nivel de seguridad. Entonces, ¿cuál fue el objetivo central de mi investigación? Fue analizar y generar recomendaciones de política pública frente a la participación de actores clave. ¿Por qué es importante, pienso yo? Porque las políticas públicas deben articular a su andamiaje la participación de diferentes actores,
No simplemente estoy pensando en las comunidades, porque si vemos un poco, algunos teóricos de las políticas plantean simplemente al gobierno, ¿cierto? O a los gobiernos locales, a los gobiernos nacionales como los hacedores de las políticas. Pero muchas veces esas políticas planteadas desde esas esferas no responden necesariamente a las problemáticas de las comunidades y principalmente problemáticas de las comunidades como esas, un poco donde siempre han estado ausentes el Estado. Esa era como el objetivo central. ¿Pero para qué? ¿Cuál era la finalidad de este estudio? Yo creo que la finalidad era fortalecer la participación efectiva de los actores territoriales, ¿cierto? ¿Y para qué? Pero para que los actores territoriales formen parte de las decisiones, así como el hacedor de políticas públicas es un hacedor, un tomador de decisión en algunos momentos, pero que las políticas públicas respondan no simplemente a las problemáticas que el tomador de decisión piensa que son, sino las políticas que respondan a las decisiones de las comunidades frente a la a la solución de sus problemáticas. ¿Cuáles eran los objetivos principales que abordé en mi trabajo? El primero fue describir el proceso de formulación. Me parece que era importante describir cómo fue cada uno de esos momentos. El segundo, identificar las líneas problemáticas, cuáles fueron las problemáticas centrales y, digamos, que las que generaron beneficios también, porque hubo avances. Tampoco voy a ser acá un negacionista de todo lo que se hizo. No, sí hubo avances, pero veremos un poco hacia dónde fueron esos avances. Y por último, caracterizar la participación de los actores territoriales. Digamos que es una deuda que la política pública y específicamente la teoría de la política pública carece en algunos momentos de identificación clara de qué actores, cómo funcionan, cuáles son los niveles de participación, de qué manera participar. Creo que hacia allá puede ir también digamos que la discusión sobre las políticas públicas. Planteé dos hipótesis generales. Digamos que para uno de los pensadores reconocidos dentro de las políticas públicas es el profesor Roth. Entonces él plantea que vincular a la participación de la ciudadanía dentro del ejercicio de la acción de las políticas públicas genera un mejor equilibrio estatal, porque favorece que las relaciones entre los sectores que están generalmente excluidos. Si ustedes pueden leer la historia del Magdalena Medio, del sur de Bolívar, son comunidades que siempre han estado, claro, golpeadas, pero también han sido comunidades muy organizadas y que siempre han estado en constante protesta frente a que les respondan por la seguridad en sus territorios, porque llegue atención estatal, porque llegue una mejor forma de desarrollo que no sea simplemente militar, y superar también esa visión de que la solución a veces en los territorios es de orden militar o digamos que mano dura y corazón grande. La segunda hipótesis es facilitar el diálogo entre los diferentes actores. Esto facilita, si hay un diálogo entre los actores para la formulación y la implementación de las políticas, claramente que puede haber una efectividad de las mismas. Si podemos integrarlos, si podemos hacer un poco más cercanas estas problemáticas, posiblemente las soluciones nos darán una mejor eficacia. Bueno, hay un marco teórico. Uno de los docentes también muy al tanto de estas problemáticas o de estas temáticas de desarrollo territorial es el profesor Pedro Medellín. Él plantea en este sentido que las políticas públicas, cuando se integra la sociedad civil, se genera un instrumento de comunicación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque quizá una de las dificultades de las hechuras de las políticas públicas y la implementación de las políticas públicas es la comunicación entre los beneficiarios de las políticas y los hacedores de las políticas y, en efecto, los gobiernos que implementan este tipo de políticas. Entonces, si generamos que estos canales de comunicación, estos instrumentos de comunicación puedan ser más efectivos, creo que va a posibilitar que la implementación y tanto la implementación como la evaluación sean de una mejor calidad a la hora de la toma de las decisiones. Hay tres esferas que están presentes dentro de las políticas públicas con enfoque territorial. Primero, pues el papel de la sociedad civil, la participación de la sociedad civil y digamos que específicamente el tema del territorio
como, no simplemente como territorio geográfico, sino como territorio vivo, porque el planteamiento no simplemente teórico, sino el planteamiento de las comunidades es que el territorio para ellas, el territorio también hace parte de sus vivencias, hace parte de su historia, de su cultura. Entonces, simplemente entender al territorio como un lugar donde se implementan las políticas, pienso que es errado y pienso que ya no podemos simplemente seguir pensando que la efectividad de las políticas o que la focalización parta simplemente de hacia dónde van dirigidas. Entonces creo que estos tres elementos van a condensar. Bueno, dentro de los aspectos teóricos, como son temas, fue un tema bastante complejo por sus aristas. Empezaré por la sociedad civil. Entonces, el profesor Valencia, el profesor de la maestría, y el profesor Alejo Vargas, siempre estuvieron presentes en sus discusiones alrededor de la relación entre Estado y mercado, ¿cierto? Siempre fue como, ¿dónde está entonces la sociedad civil? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la solución de las problemáticas, en la implementación de las políticas, en la formulación? Ahí había un vacío y ese vacío digamos que me generó una atracción para poder investigar sobre cuál es el papel real de la sociedad civil dentro de la formulación de las políticas públicas. Velázquez y González, teóricos de la participación, digamos que me aportaron algunos niveles de participación, que más adelante lo vamos a tomar. ¿Cuáles son los niveles de participación? Porque eso, digamos que siempre se dice que la democracia en Colombia siempre ha sido robusta y que la sociedad siempre ha elegido a sus dirigentes y todo ese cuento que cuando llevamos a la práctica vemos que no es tan lindo como lo plantean. Nuevamente, profesor Roth, hay un tema muy importante dentro de la formulación de las políticas públicas, que es el tema de la agenda. Los diálogos de paz, como lo mencioné, generaron e incluyeron dentro de la agenda política y la agenda institucional el tema agrario nuevamente. Habíamos perdido el objetivo claro de la problemática de los años de violencia. Una de las características más importantes siempre fue el agro, los problemas del sector rural, pero que la habíamos olvidado dentro de la agenda. Entonces la agenda política, ¿cierto? Estos temas volvieron a generar, digamos que nuevamente se posicionaron en la agenda. Este tema es crucial dentro del ejercicio digamos que el analista político, del analista de las políticas, porque nuevamente volvimos a abordar el problema de la reforma rural integral. Con Hurtado y Cuestas establecí los mecanismos para la participación ciudadana dentro de la participación civil. Dentro de ellas, como lo voy a comentar ahorita, surgieron teóricos estadounidenses porque hay unos mecanismos de participación importantes que han venido siendo centro de interés dentro de las políticas públicas en el país, principalmente, por ejemplo, en Medellín, en Bogotá, en Nariño, alrededor del plan de desarrollo locales y de los presupuestos participativos, que es, digamos, que uno de los mecanismos de participación donde las comunidades se organizan y toman decisiones frente a qué hacer con sus comunidades. Entonces pienso que este es otro punto muy importante entre las políticas públicas, el análisis de la participación y el análisis de temáticas como los presupuestos participativos a través de, como lo presenta Liao y Sham, de consejos gerenciales y de foros deliberativos. Seguimos entonces, el profesor François Joly, sus investigaciones siempre fueron centradas hacia las políticas públicas desde un enfoque territorial. Entonces, para él, digamos que una de las perspectivas de las políticas en Colombia se deben implementar políticas públicas híbridas, es decir, dice él, un matrimonio entre la territorialidad y la sectorialidad, es decir, un matrimonio entre la centralización y la descentralización, porque no podemos entender simplemente o plantear acá que las políticas deben ser como el clásico planteamiento de bottom-up, ¿cierto?
sino que debe hacer una relación. ¿Por qué? Porque en Colombia, lamentablemente, aún el discurso de la descentralización simplemente es un discurso que muchas veces no lo hemos podido implementar de manera efectiva en muchas políticas. Lo vimos y lo estamos viendo con la pandemia, que la centralización del gobierno ha sido muy grande. Entonces, que ese discurso de la descentralización tenemos que aterrizarlo, y tenemos que aterrizarlo en los territorios. ¿Cómo realmente descentralizamos las decisiones? ¿Cómo descentralizamos no simplemente a nivel decisional, sino a nivel fiscal, a nivel jurídico, etcétera? Otro, digamos que pensador muy importante de la escuela francesa, Pierre Müller. Entonces, frente a los planteamientos de Müller, él va mucho más adentro en entender la territorialización y establece, digamos que la diferencia entre los sectores y los territorios. También Holguín, de un texto muy importante que se lo recomiendo bastante, es un trabajo que hizo la Universidad Nacional alrededor del tema de evaluación. Se llama Análisis y Evaluación de las Políticas Públicas en la Era de la Participación. Ahí esta pensadora Holguín digamos que nos describe cuáles son los niveles de participación dentro de las políticas públicas, y que ya más adelante lo vamos a mencionar. Y el pensador brasilero Manzano nos habla sobre la importancia del territorio y sobre la tipología de territorio para la inclusión dentro de este tipo de circunstancias. Bueno, en Colombia, a partir del 1991, la participación ha tenido varios mecanismos. Digamos que Colombia tiene todos unos insumos importantes a la hora de hablar de participación ciudadana, ¿cierto? En la primera gráfica vemos que tres elementos importantes: la información, el control y la consulta. De eso no me voy a extender mucho. María Victoria Uribe nos plantea un escenario importante en su texto, Las premisas incumplidas de la democracia. Nos habla de que lamentablemente dentro del ejercicio de los mecanismos de participación ha quedado muy rezagado realmente la participación general, la sociedad civil. Simplemente la han utilizado para refrendar algunos tipos de elementos dentro de la participación política, pero que nos ha faltado muchos elementos dentro de la participación administrativa. Entonces, ¿cuáles son la perspectiva de Holguín, por ejemplo, en la segunda gráfica, en la segunda pirámide? Entonces nos plantea que necesitamos superar esa visión instrumental, ¿cierto?, de la participación, ir asumiendo una participación consultiva, que es la que utiliza normalmente para el tipo de planes o proyectos que se están implementando. Por ejemplo, la consulta sobre si explotar o no el páramo de Santurbán, es un ejemplo, ¿cierto? También el empoderamiento. Cuando hablamos de empoderamiento es que la participación de las comunidades es mucho más grande. Por ejemplo, el tema de los presupuestos participativos que mencionaba anteriormente. Y que estos elementos podríamos potenciar a que la participación ciudadana se ubique en estos grados, y principalmente en la participación gestionaria, que es la propuesta un poco del proyecto, que es la propuesta un poco de estos análisis. Y es que necesitamos avanzar en la construcción, en delimitar, en los arreglos institucionales, en las normativas alrededor de la participación de las comunidades, y de forma gestionaria, no simplemente de forma de información o de control. Frente a la metodología de mi trabajo, lamentablemente, digamos que muy descriptivo, pero como plantea María Eugenia Galeano, los análisis a veces cualitativos también son importantes. Pienso que la Universidad de Antioquia, y espero que algunas de las personas que me escuchan o de las personas que están haciendo sus tesis de pregrado y posgrado puedan aportar a este granito de arena que desde mi visión de metodología, de enfoque cualitativo, pude darle. Traté de ser, digamos que desde el punto de vista ético, muy riguroso a la hora del tratamiento de la información que pude lograr.
Ya demostré algunos antecedentes. Los instrumentos fueron las entrevistas semiestructuradas en los diarios de campo. La sistematización lo hice por el software en vivo, que me arrojó, limitado obviamente, que me arrojó unas categorías centrales dentro de las discusiones y dentro de los diálogos que mantuve con actores clave. Entonces ahí viene un punto central, y es cuáles son los actores clave, cuáles fueron los actores clave dentro del ejercicio que planteé hacer. La fase 3, divulgación y retroalimentación, es la que estamos planteando, ¿cierto? Tratar de comentar cómo fueron los objetivos de mi investigación y poder darle quizá una retroalimentación en posibles investigaciones posteriores. Pasemos de una vez a los resultados que encontré. Esta gráfica es muy importante, esta tabla es muy importante. ¿Por qué? Los PEDET y el PATR formularon un ejercicio de planeación institucional y de planeación para poder abordar la participación de las comunidades. Entonces, hay 3 niveles de participación: el nivel veredal, el nivel municipal y el nivel subregional. Como vemos, la participación en el sur de Bolívar fue amplia, para ser la primera vez que se hace, para hacerla con mayorías dificultades, sin presupuestos tan grandes, con limitantes a nivel geográfico, a nivel de seguridad, bueno, como todas esas limitantes a la hora de plantear la participación y la planeación. Entonces generaron la planeación participativa. ¿Por qué? Es importante. A partir de estos productos e insumos, entonces el eje veredal, a partir de asambleas comunitarias, crearon núcleos veredales y a partir de esas asambleas crearon un grupo motor. Un grupo motor son unas personas seleccionadas, líderes de las comunidades, que avanzaron a la fase municipal. Entonces, dentro de la fase municipal, que ya se reunieron los 7 municipios que recibían las personas y los elegidos de la fase veredal, y construyeron el Pacto Comunitario para la Transformación Regional, que fueron las líneas o digamos que las perspectivas que tenían ellos de cuáles eran las problemáticas y qué sectores eran cuáles tendría que poner mayor énfasis este tipo de estudios. Y luego la fase subregional, que ya venían un poco menos de líderes, pero que ya empezó a integrar a las otras actores comunitarios. Entonces, en la fase veredal asistían, digamos que las personas que vivían obviamente en las veredas. En el municipio ya se integró el alcalde, los alcaldes, ya se integraron las secretarías de gobierno, las secretarías encargadas de salud, de educación. A nivel subregional ya se empezaron a integrar sectores económicos, sectores como la iglesia. Entonces, sin lugar a dudas, esta planeación participativa es muy importante. ¿Por qué? Porque cambió el viejo esquema de planeación gubernamental. Creo que es vital para las políticas públicas. ¿Por qué? Porque esto genera que la comunidad y que la sociedad civil piensen, digamos, que un desarrollo local. Entonces, y que las políticas públicas, o al menos para las políticas públicas, el desarrollo local es de vital importancia, y que nos falta mucho trabajo, al menos en Colombia, frente a este sentido del de los desarrollos locales. ¿Cuál fue uno de los principales resultados dentro de estos tipos de iniciativas? Como vemos, estas iniciativas a nivel subregional. Entonces vemos acá, regálame un segundo. Vemos acá que la mayoría de las iniciativas que se hicieron dentro de los pilares sectoriales. Estos pilares sectoriales, ¿qué fueron? Recuerden que dentro de los 3 grandes ejes de la reforma rural integral, los PED y los planes nacionales. Los planes nacionales son los reflejos de los pilares sectoriales. Entonces, para la mayoría de las iniciativas subregionales, el pilar 4, educación rural y primera infancia, hacia allá se dirigieron la mayoría de las propuestas y la mayoría de las iniciativas, ¿cierto? Como acá lo resalto. También el pilar 6 sobre reactivación económica y producción agropecuaria, hacia allá se dirigieron el interés de las comunidades, porque eran, digamos que, de las cosas
que querían empezar a dar solución y que generaban también una posibilidad de desarrollo mucho más grande. Y el pilar número 2, infraestructura de adecuación de tierras. ¿Por qué lo menciono? Porque para la fase subregional, ¿cierto? Ya cuando estaban la mayoría de los sectores y actores de la subregión, digamos que ese fue el interés central de esas iniciativas subregionales, la infraestructura y adecuación de tierras. Y hacia allá va, hacia allá se está dirigiendo. Hay unas, digamos que frente a eso, de los PED han existido avances importantes, pero lastimosamente, como lo vamos a ver un poco más adelante, no han sido los avances que se perfilaron o se proyectaron desde el acuerdo. Eso es entendible, pero digamos que una de las dificultades o los miedos personales es que este punto de infraestructura de adecuación de tierras se lleve todo el proyecto, se lleve, digamos que la mayoría de fortalezas y temas como la reconciliación, la convivencia y la construcción de paz se queden limitados. Entonces, es bueno adecuación de tierras, es bueno hacer carreteras, es importantísimo hacer carreteras, pero también es importantísimo apostarle a la reconciliación, a la convivencia, a la integración de personas, perdón, a la integración de las mujeres a las tomas de decisiones. Acá vemos una línea de tiempo. ¿Qué es lo más importante de esta línea de tiempo? Y no me voy a centrar mucho en eso. Lo más importante es que las políticas públicas no son acuerdos simplemente, las políticas públicas no son el COMPES, ¿cierto? Sino las políticas públicas son un conjunto de acciones, ¿cierto? Que están direccionadas a solucionar dificultades, no es la solución de los problemas, es generar mecanismos para solucionarlas. Entonces vemos cómo cómo fue como el proceso, el tiempo que se generó para la formulación del PATR. Iniciamos en el 2016 con el acuerdo de paz, luego generaron instrumentos jurídicos como el acto legislativo 01, que ustedes lo conocen, luego las estrategias de preparación institucional, el COMPES, muy importante, el 3867, donde, como ustedes saben, generaron los límites fiscales alrededor del tema de la implementación de los PED. Luego el acto legislativo sobre la paz, así como diferentes instrumentos. En el 1 de diciembre del 2017 se inició con la formulación del PATR en la fase veredal y terminó el 2 de agosto en Santa Rosa, sur de Bolívar, con la promulgación fue uno de los últimos que inició y fue de los primeros que concluyó. ¿Cuáles son esos factores? ¿Por qué ese tipo de cosas? Y creo que los factores importantes fue la capacidad organizativa de las comunidades campesinas del sur de Bolívar y digamos que los actores clave que más adelante los vamos a mencionar. Uno de ellos es la mujer. Sin mujeres no hay paz. ¿Por qué? Varias de las entrevistas que realicé, por ejemplo, en la OFP, plantearon eso, la importancia de vincular a la mujer rural dentro de, efectivamente, no simplemente dentro de la formulación y para que firmen, y tampoco es para darles $1 millón de pesos y que compren unas gallinas y unos cerdos, es las políticas, los insumos para la transformación rural. No. Creo que eso ya siempre se cree que apoyar a la mujer campesina es comprar unas vacas y comprar unos cerdos y ese es el apoyo. Creo que hay que dejar eso atrás y empezar a ver cómo vinculamos realmente a la mujer para que tome decisiones que involucren a la mujer, ¿cierto? Entonces, un poco las iniciativas que vimos son importantes, pero lastimosamente faltó mucha integración y faltó ese enfoque de género fuerte. Digamos que ahí sí fue importante la participación, pero faltó mucho más fuerza a la hora de las iniciativas de carácter de género. Y que varios trabajos de mis compañeras de la maestría que resaltan, digamos que el ejercicio de la investigación frente al tema de género tiene que ser validada, tiene que ser de validez y que tienen que ser también escuchados. Entonces, la mujer necesita, el tema de género necesita fortalecerse en estos escenarios. Algunos nodos de interés
los cuales arrojaron el software, fueron la planeación participativa. Digamos que las comunidades o los actores que pude entrevistar dieron un punto bueno o generaron una buena voluntad frente a cómo se planeó. Por fin, por primera vez, le preguntaron a las personas cuáles eran sus problemas y cómo dar solución y cuál era la visión que tenía sobre su territorio. Creo que eso es supremamente importante. Actores clave territoriales, los enfoques transversales y cómo empiezan a surgir políticas públicas dentro de esos territorios. Voy a recoger acá, como ustedes ven, las palabras de Mahone, un pensador de las políticas públicas. Y dice, las políticas públicas no se agotan en la decisión, las políticas públicas están hechas de palabras, ¿cierto? Igual que lo planteaba Müller a la hora de darle voz, ¿cierto? Que las políticas se crean a partir de política, porque a veces yo veo en los operadores políticos de que siempre de que polarización política. No, la política tiene que exigir, la política es la confrontación de las ideas, pero a veces creemos que tener una perspectiva política le genera a uno dificultades. Yo creo que la cuestión no es la partidización, sino la politización. Tiene que ser politizar, es hacer ejercicio de sus derechos y hacer ejercicio de sus formas ideológicas y de sus ideologías. Hay unas líneas de tensión, ¿cierto?, que limitan la participación, me gustaría señalarlos. Primero, el incumplimiento de los acuerdos. Desde hace 30, 40 años, las comunidades siempre han reclamado por que se solucionen sus problemáticas, ¿cierto? El éxodo, desplazamiento de los años 70 y 80 generaron muchas problemáticas, pero al mismo tiempo las comunidades siempre han reclamado porque se les solucionen. Hay muchos acuerdos que se han dejado por cumplir, de orden técnico y de orden político. ¿Por qué? Porque siempre en la agenda política de los gobiernos se ha deslindado y se ha olvidado territorios tan distantes como el sur de Bolívar. Otro es muy importante, la seguridad territorial. Muy importante. ¿Por qué? Lo voy a señalar simplemente un ejemplo. Hace algunas semanas se asesinó al señor Jorge Iván Ramos. Él fue encargado nacional por parte de las FARC del programa de PENIS. El PENIS es el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, de Uso Ilícito, que es el PENIS es el primo hermano de los PEDET, ¿cierto? Y ustedes siempre han escuchado las dificultades que ha tenido el PENIS, no simplemente en el sur de Bolívar, sino en la mayoría de las regiones establecidas, porque hay muchos intereses de por medio y los intereses que tienen digamos que estos grupos ha generado, y ustedes se dan cuenta todos los días masacres, todos los días asesinatos de líderes. Si no generamos mecanismos de seguridad territorial, lastimosamente los líderes sociales que quieren un poco generar, no estoy hablando simplemente de los líderes de la FARC, sino los líderes comunitarios están en peligro, y los líderes comunitarios para las políticas públicas es supremamente importante porque necesitamos actores que lideren ese tipo de las políticas a nivel territorial, y sin ellos, pues, tanto la desconfianza de las comunidades por la institución, lastimosamente va a crecer. Y cuando no hay confianza, pues las instituciones, no hay un mecanismo de comunicación, como lo veníamos comentando anteriormente, y se empieza a resquebrajar la gestión administrativa y la gestión política a nivel local y a nivel nacional. Hay unos conflictos territoriales, bueno, digamos que no conflictos territoriales, son las dificultades por la tenencia y el uso de la tierra, específicamente con las zonas de reserva. Como ustedes saben, hay una zona de reserva en el sur de Bolívar que es la zona de reserva campesina. Estos instrumentos de organización territorial han generado posibilidades para que las comunidades se organicen y digamos que puedan de una u otra forma regir sus territorios. Pero también en las zonas de reserva forestal hay unas dificultades porque se necesita un ordenamiento jurídico
que pueda dar viabilidad a proyectos que tiene tanto la ART, la encargada de la implementación de los PEDET, como de las comunidades que quieren, digamos que, tratar de organizar el territorio. El tema de la inclusión real de la mujer, como les comentaba, falta mucho trabajo, falta muchísimo esfuerzo, no simplemente el esfuerzo de la señora campesina que necesita 2 horas para llegar al casco urbano, sino el esfuerzo y la voluntad política de realmente incluir y darle participación a la mujer. Obvio, no solamente participación, darle capacitación, darle apoyo logístico, apoyo financiero, incluirla, ¿cierto?, dentro de este tejido social y, por supuesto, la protección. ¿Cuáles son los factores que posibilitan o que facilitan la participación? Claramente, los factores más importantes que, digamos, que pienso que generaron un plus para que este PAPR fuera un éxito, voy a mencionar algunos y los más importantes que fueron, digamos que, foco de mis entrevistas y de mi observación. La ACBC, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, el PDP, que es el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Principalmente, es muy importante las observaciones del PDP para la organización y que han sido una entidad que ha trabajado desde hace más de 20 años en el Magdalena Medio alrededor de temas de paz, de temas de capacitación de mujeres, de temas agrarios. También la Organización Femenina Popular, principalmente en la defensa y en la organización de las comunidades campesinas y en efecto de la mujer campesina, de la mujer rural. También muy importante la visión de la OEA, de la Misión de Apoyo para el Proceso de Paz y de la Agencia de Renovación del Territorio, que han hecho un buen trabajo, pero que faltan muchísima más compañía y voluntad a nivel institucional y a nivel de entidades nacionales que puedan aportar. Lamentablemente quizá se ha dejado todo para que lo hagan estas entidades, ¿cierto? El tema de los PEDET, dejémoslo a la ART para que lo realice cuando necesita un acompañamiento institucional, porque los problemas son estructurales, no simplemente son problemas casuales o son problemas transversales, coyunturales y principalmente que han generado dificultades muy grandes en estos territorios. El apoyo institucional. Cuando estuve, digamos que acercándome al territorio, la ART estaba con la intención de articular a varias universidades y a varias entidades para la generación y la mejor implementación de este programa. Lo que me comentaban es que la Universidad de Antioquia no había sido, digamos que, una de las universidades que estuvo presente ahí. Lamentablemente, en Medellín, Antioquia, con su gobernación anterior, no era dentro la voluntad política no era la mejor. Yo espero que ahora cambie un poco eso y que la Universidad de Antioquia se acerque también a este tipo de cosas, porque no simplemente porque Yondó sea parte de Antioquia, sino porque posibilita el desarrollo regional de estos territorios. Y si la Universidad de Antioquia tiene la voluntad para estar presente dentro de estos análisis, me parece que sería un aporte en grande. Con relación a este análisis, se hizo algunos acercamientos con la profesora Liliana alrededor de este tema, del vincular de algún modo a la universidad, a esta red de actores que quiere la ART construir y los PEDET construir. ¿Cuáles fueron una de las cosas más importantes, pienso yo, alrededor de las políticas públicas? Los acuerdos municipales y la articulación de los planes de desarrollo. Los PEDET se suponen que son un instrumento de planeación territorial. Estos PEDET se deben integrar, tanto las iniciativas como los procesos y los niveles, a los acuerdos municipales y a los planes de desarrollo de los municipios, es decir, los planes de desarrollo locales. Muy importante el tema, demasiado importante, y espero que hayan estudios alrededor, no solamente de las políticas públicas, sino desde la economía y otros saberes, alrededor de cómo se generan mejores articulaciones entre los planes de desarrollo local y los planes de desarrollo nacional, y cómo esto genera realmente impactos
a las comunidades. Y también es a nivel subregional y departamental con la ordenanza, al menos del departamento de Bolívar, donde define, digamos que da dientes para que los PEDET empiecen a generar impacto y puedan ser mucho más efectivos a la hora de la gestión administrativa. ¿Cuáles fueron algunos resultados? No me voy a demorar mucho en esos. Hay unos avances importantes frente a la participación, pero falta mucho trabajo por construir, por definir específicamente cuáles son los niveles de participación, cómo son esos niveles de participación y cómo los actores de esos niveles tienen que interactuar y cómo interactúan. Como lo planteo acá, por primera vez se dio la oportunidad de que las comunidades planearan conjuntamente con el Estado cómo entender su territorio. Hay temas importantes para las políticas públicas, la inclusión de estos actores, nuevamente los presupuestos participativos, que por ejemplo en Medellín los presupuestos de desarrollo local que han tenido buena acogida, igual que en Bogotá y en Nariño. Otro tema importante son las veedurías comunitarias. También, digamos que instrumentos como las consultas previas y principalmente, aún faltante, mejorar, potenciar la gestión de la información. Hay el SIPO es el sistema de información creado en el marco del Acuerdo de Paz, que lastimosamente aún no ha tenido el auge que tienen otros elementos como la JEP o el tema jurídico. Hay unas diferencias en los niveles de participación y decisión. Lamentablemente, uno de los errores, no lo voy a llamar errores, una de las dificultades es que aún seguimos con la visión de que la participación de las comunidades es de carácter informativo o consultivo, pero no le damos, como lo plantea alguien, un paso y no avanzamos hacia la construcción de la participación desde una posibilidad gestionaria, asociativa, con digamos que los tomadores de decisiones. Y las organizaciones y las comunidades es muy importante, demasiado, para los tomadores de decisiones, seguir, articular mejor con los actores clave, como lo mencionaba, de las comunidades. Las comunidades saben qué hacer con sus territorios, las comunidades saben cuáles son sus problemáticas, las comunidades saben cómo resolver sus problemas. Hay que darle capacitación, hay que darle veeduría, acompañamiento, seguridad, para que pueda, digamos que mejorar y poder ser mucho más efectivo este tipo de elementos. ¿Cuáles son las recomendaciones de política pública? Primero, el cumplimiento de los acuerdos anteriores y el que está en estos momentos. La confianza dentro de la gestión pública es muy importante. Si no generamos confianza, si las comunidades no son partícipes, lamentablemente esa comunicación dentro del Estado y la sociedad civil empieza a resquebrajarse mucho más. Un poco lo que venimos viendo con la cantidad de masacres. Si siguen matando líderes sociales, el impacto va a ser que las personas van a tener más miedo. Esto ya lo hemos visto. Si siguen matando a las personas, las comunidades van a tener miedo de decir cuáles son sus problemas y decir la verdad. Entonces, yo creo que hacia allá debe definirse esas recomendaciones. Este punto central en las políticas públicas es que se debe definir explícitamente dentro de los arreglos institucionales la participación en los PEDET de las comunidades. No es suficiente con la planeación participativa, no es suficiente, se necesita incluir dentro de los arreglos institucionales, dentro de las normas, los acuerdos, las leyes, los planes, cómo participa la gente. Y ojalá que no sea simplemente diciendo acepto, no acepto, estoy de acuerdo o no, sino planear, ejecutar, este tipo de cosas. Tercero, fortalecer y definir la participación, como lo veíamos comentando. Se puede potenciar estos elementos de presupuesto participativo y la participación política. Voy a hacer un ejemplo acá. La participación política está todavía, digamos que muerto el proyecto de las 16 suscripciones de paz en el gobierno para la representación. Eso, si ven, no ha avanzado, está todavía queriendo rescatar este tipo de cosas. Entonces la participación política, que es un punto muy importante, el punto número 2 del acuerdo, no va.
y la participación que se le dio a los miembros de la FARC está aún y cada día tiene muchas confrontaciones, pero es muchísimo mejor ver al señor Lozada, por ejemplo, diciendo y a la FARC contando ciertas cosas alrededor de la verdad, que sigan delinquiendo o que sigan generando más, digamos que, problemáticas en estos territorios. Entonces, hacia allá debe ser este tipo de cosas. Por último, fortalecer y articular el acompañamiento de actores nacionales. El acompañamiento internacional ha sido definitivo, ha sido muy importante, pero lastimosamente el acompañamiento nacional no ha sido tan grande como se esperaba. Por eso la invitación es que la Universidad de Antioquia se sume también a estos análisis. Yo sé que se han hecho estudios, yo sé que hay unos grupos como los estudios regionales que se interesan por estas temáticas, pero yo pienso que falta mucho, que es un momento de coyuntura, que es un momento de abrir las ventanas de oportunidades para que lamentablemente no se cierren en estos 4 años que no han sido los mejores. Dinamizar el trabajo y la coordinación interinstitucional, nuevamente, es importante, por eso son las políticas híbridas, las políticas con enfoque territorial, es que haya una coordinación entre la centralización, es decir, la sectorización y la territorialización o la descentralización. Necesitamos que hablen, que se dialoguen alrededor de cómo la implementación de esas políticas públicas que surjan, tanto como los PEDET, como las que van a surgir, puedan ser mucho más efectivas. Es importante ir hacia allá. Promover la implementación y digamos que el ordenamiento territorial alrededor de las zonas de reserva campesina y zonas de planificación de la zona ambiental. Y, importante, capacitación de pedagogía, gestión y veeduría de las comunidades. Si le pedimos a las personas, a las comunidades que participen, pero necesitamos empezar a fortalecer ese tipo de participación. Ellos tienen muchísimas cosas. Muchos de ustedes saben que el campo no simplemente es esperar que las plantas crezcan, sino que el trabajo en el campo es complicado y es muy laborioso. Entonces, ellos no tienen la posibilidad de actualizarse la academia como sí la tiene la universidad. Entonces, hay que volcar la universidad hacia este tipo de territorios. Yo creo que la invitación también es que empecemos a ver que los hacedores de políticas ya es bueno planear desde el escritorio, pero es insuficiente cuando vamos a solucionar las problemáticas. Hay que salir a veces del escritorio y de la comunidad, de la comodidad del escritorio y de la ciudad para plantear cuáles son las problemáticas. Y las problemáticas y las soluciones las tienen las comunidades, y las comunidades están allá en los territorios, no simplemente desde Bogotá, no simplemente el DPN es el encargado de ese tipo de cosas. Las recomendaciones precisas o frente a los PATR. Hay que hacer una reingeniería en los pilares, porque no son suficientes las temáticas. Creo que faltaron muchas cosas alrededor de la minería, alrededor de la participación activa de la mujer, el tema de género quedó inconcluso. Creo que hay que integrarse mucho más y ampliar la gama de sectores que van a participar. Ya está el sector salud, el sector educativo. Ahorita, frente a la pandemia, nos dimos cuenta de que las debilidades sectoriales son muchas y que si hay debilidades en las ciudades, claramente en lo rural se van a ver muchísimo más complejas. Entonces, la invitación es a que veamos y a que apostemos a una reingeniería de estos pilares. La inclusión de actores territoriales en los demás ciclos de la política es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque se pensó que la participación simplemente en la formulación de los planes, pero yo pienso que el aporte y la invitación es a que les incluya entre los demás ciclos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque hay una discusión muy grande entre como ustedes saben, dentro de las políticas públicas alrededor del ciclo, ¿cierto? No quiero caer en esa discusión, quiero simplemente ciclo proponer por entender que no solamente en la formulación, sino debemos incluir en la participación de las comunidades o de la sociedad civil en la implementación y en la evaluación. Es fundamental ese tema para las políticas públicas. También implementar veedurías y seguimientos. Yo creo que hay que
potenciar estos grupos motores y estos núcleos veredales, estos insumos que se generaron de este PATR, hay que potenciar estos elementos, porque de allá van a surgir no solamente los líderes más adelante, sino los planeadores territoriales. Entonces yo creo que esto es un punto muy importante, de lo cual hay que generar mayor apoyo. Gestionar adecuada la información. Como ustedes saben, las políticas públicas y se necesita una información eficaz, ¿cierto? Una información completa. Lastimosamente, si no tenemos la información, si no tenemos la información completa, pues las decisiones también van a ser incompletas. Entonces, la cuestión es cómo empezamos a generar que los mecanismos de comunicación, ¿cierto? Fue muy complejo para mí recoger los datos que me arrojaron de las iniciativas, por ejemplo, ¿cierto? Muy complicado. Entonces, ¿cómo generar mecanismos, instrumentos para que la información fluya y que podamos tener acceso tanto a la información como la creación también para la utilización y los análisis académicos posteriores a la que se hagan? Y diseñar metodologías evaluativas. Dentro de esto hay mucho que hacer y la Universidad de Antioquia podría ser una pionera en este tema. Y es que, ¿cómo vamos a evaluar los PEDET? ¿Cierto? ¿Cómo hacer la evaluación de impacto, por ejemplo, del PEDET? ¿Cómo hacer esa medida? Si va a ser un análisis, ojalá que a partir de estos temas surja un análisis cuantitativo del ejercicio PEDET, el ejercicio mixto. Una de las debilidades de este estudio, y lo reconozco, es que necesitamos muchísimo más integralidad en la investigación. Faltó el análisis cuantitativo, importantísimo, ¿cierto? Que yo veo que hacia allá también podría ir este tipo de iniciativas y que la Universidad de Antioquia puede jugar un papel muy importante. Para concluir en este punto, la participación ciudadana es muy importante. Las políticas públicas híbridas, ¿por qué? Porque van a articular las dificultades que tienen las políticas a nivel sectorial y a nivel territorial, y para la crear de mecanismos, tanto de participación como de información. Es muy importante la participación de los actores, pero hay que definir claramente cómo participar y en qué ciclo van a participar o en qué nivel van a participar. Frente a las hipótesis, si participamos, si generamos una participación, va a haber un equilibrio y un diálogo de actores, y esto va a mejorar que las administraciones, que la creación de políticas, planes, programas o proyectos pueda ser más efectivo en estos territorios y puedan solucionar sus problemáticas, o al menos disminuir, digamos, que el impacto que problemáticas como el uso, el cultivo ilícito, la minería, la violencia, puedan disminuirse. En últimas, lo que plantea esta iniciativa o este proyecto es que se necesitan democratizar las políticas públicas. Esto no lo planteo yo, obviamente Laswell, para los conocedores teóricos de las políticas, fue uno de los pioneros en plantear que las políticas públicas están dentro de sistemas democráticos porque necesitan el acompañamiento del Estado y de la sociedad civil. Entonces, hacia allá. Es una debilidad de las políticas a veces simplemente ver las políticas dentro del Estado. Vamos a ver entonces cuál es el papel real de las políticas a nivel territorial. Y esto último, el círculo vicioso y círculo virtuoso, lo traigo a colación por las intervenciones del profesor Leopoldo Ferguson, que lo escuchamos el año pasado en la universidad y que pues ha estado como muy activo en la investigación de los temas del acuerdo. Es porque necesitamos superar este círculo vicioso y generar un círculo virtuoso. Y creo que los PED pueden apuntar a mejorar este círculo virtuoso y superar estas vicios que hemos tenido frente a la manera como gestionamos y cómo planeamos los territorios. ¿Cuáles son las líneas futuras que yo recomiendo o que me gustaría y he tratado de aportar y avanzar frente al análisis? Es lo que les decía de la evaluación y de la metodología que he venido
trabajando, un poco acercándome a UCINED, porque pienso que faltó dentro de este trabajo un acercamiento mucho más claro a cuál fue la incidencia del actor, el actor específico, cómo incidió en la toma de decisiones. Creo que hacia allá también puede ser un ejercicio interesante. Cómo se articula también la participación política, los PENIS, que han tenido dificultades y que siguen teniendo dificultades muy grandes. ¿Cómo esto aporta a la Justicia Especial para la Paz? Hemos dicho y siempre recalcamos en la maestría la importancia de la justicia y la importancia de las decisiones de la justicia alrededor de las políticas públicas. Pues bueno, ahí hay un camino muy importante por recorrer. Entonces, espero que las facultades de Derecho puedan aportar bastante a esta discusión. También aportar al proceso de evaluación. Dentro de las entrevistas y específicamente a la DRT, no estaba muy claro cómo evaluar estos programas. ¿Por qué? Porque la evaluación todavía es una dificultad muy grande para la gestión pública. Y es que no nos gusta mucho que nos evalúen. Entonces yo creo que hay que superar esos miedos y empezar a ver de qué forma evaluamos no solamente la participación, evaluamos el programa, evaluamos el proyecto, evaluamos la política, que yo creo que hacia allá también es importante caminar. Y me planteo entonces una pregunta: ¿cómo diseñar, formular e implementar políticas públicas de paz o de enfoques territoriales? Y con eso digamos que cierro el tema de mi propuesta. Rápidamente, y no me voy a gastar más de 5 minutos, ¿en qué vamos frente a la implementación? Entonces, el Centro de Pensamiento y Diálogo Político, los invito a que visiten esta página, el CEDIPO, varios docentes de la Universidad Nacional, como el profesor Jairo Estrada, han estado muy activos frente al análisis de los PEDET. Entonces han generado unos documentos de trabajo que recomiendo que si son de interés para ustedes lo puedan revisar. Este es muy importante porque genera como las limitantes y las dificultades que ha tenido los PEDET y cómo este gobierno, el gobierno Duque, ha tenido una falta de voluntad política alrededor de la implementación efectiva del acuerdo de paz, que ya ustedes lo han podido evidenciar. También frente a la perspectiva de implementación, entonces un poco plantean que no hay un reconocimiento y no hay unas garantías del enfoque étnico. Vimos desde mi perspectiva el enfoque de mujer rural faltó, y si vemos en otras subregiones como el Chocó, el Cauca, que hay una dificultad en integrar el enfoque étnico, hacia allá también hay otras líneas de interés. El financiamiento del programa de desarrollo con enfoque territorial, un tema importante para la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia. ¿Cuál sería entonces ese enfoque, ese financiamiento? Lo que yo he visto es que lamentablemente los recursos que se han destinado para la paz se han direccionado para otro tipo de cosas, menos para cumplir efectivamente lo que se acordó. El CINEP siempre ha sido una entidad muy, digamos que presente en las investigaciones y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. Creo que hacia allá puede ver este tipo de cosas. Me dicen que hay unos problemas con el audio. Bueno. No sé, ¿me escuchan bien? Eliana, ahí estás escuchando sin problema. De pronto pusiste audífonos o cambiaste algo en el dispositivo que estás usando. Y quienes escuchen bien, me confirman si escuchan bien a Pedro. ¿Puedo continuar? Sí, Pedro, yo te escucho bien. Esperemos que Eliana y la profe Claudia nos confirmen si escuchan bien. Yo les recomiendo que si tienen audífonos, revisen si están funcionando bien o quitándolos. Ah, listo. Perfecto, Pedro, adelante. Vale, listo, ya voy a concluir. Frente a la implementación, surgió desde mi perspectiva para las políticas públicas, de analista de políticas públicas, una dificultad muy grande, y es que este gobierno está, digamos que perfilando otro programa, ¿cierto? Otra política llamada Zona Futuro, o CI. Digamos que si usted le pregunta al Emilio Archila,
el consejero para la paz y la estabilización va a decir que es lo mismo, que los PED es igual a zona futuro, pero lamentablemente no es lo mismo. Lo que se quiere es sobreponer este nuevo programa para un poco desviar algunos fondos y no cumplir efectivamente lo que se acordó en el punto número 1 de reforma rural integral. Es decir, que se contrapone siempre, lastimosamente en Colombia, para la postulación de las políticas, somos el mito, el complejo de Adán, ¿cierto? Son 4 años, cambio de política cada 4 años, cada 2 años, creyendo que el que hizo anteriormente no funcionó o no funciona. Entonces yo sí quiero hacer una mención y esa necesariamente enfocarnos en políticas, no solamente como lo plantean los teóricos de las políticas públicas francesas, de unas políticas de Estado, sino unas políticas que puedan tener duración y puedan tener, digamos que un impacto efectivo en las problemáticas y no cada 4 años inventarnos una nueva porque creemos y pensamos que esta sí puede solucionar entonces la problemática. Yo llamo a, digamos que hago una invitación a que seamos muy claros con eso, de que mantengamos un poco, superemos esa visión cortoplacista de las políticas y avancemos hacia unas políticas mucho más rigurosas y de mucho más impacto y de mucho más calado, no solamente de tiempo, sino de otro tipo de recursos. Muy interesante que la Universidad de los Andes siga investigando sobre este tipo de cosas. Los amantes de la economía pueden leer este tipo de estudios. Lastimosamente, pues no cuento con todos los estudios y toda la capacitación y algunos temas, como vieron en mi estudio, son limitados en el tema económico, pero sí hay avances importantes como el que está haciendo el profesor Leopoldo Ferguson y el CEDE de la Universidad de los Andes. Por ejemplo, el tema que salió hace algunos meses, sobre actitudes de los integrantes de la FARC frente a la reincorporación. Muy importante el tema psicológico, muy importante estos análisis que me parece que generan un buen camino y generan, digamos, muy buenas intenciones alrededor de estos temas. Voy a dejar simplemente 2 cositas y que me pareció importante. Es el tema de la seguridad, que lo menciono en este estudio y que se comparte un poco con las investigaciones que estoy haciendo. Y es que la seguridad es fundamental. Si no generamos, si las personas se sienten inseguras, lamentablemente no van a participar de la misma forma y va a ser muy limitada la participación. Entonces yo invito a que no solamente se lean este tipo de cosas, este tipo de estudios, sino que puedan mirar estas temáticas más adelante. En la semana pasada hubo un encuentro muy importante. Una de las cosas buenas de la pandemia es que ya podemos acceder a lanzamientos de libros y de conferencias. Una de ellas fue el profesor Andrés Trujillo, perdón, del Externado y de los Andes, alrededor de la paz y el desarrollo rural. Y en ellas están invitados, por ejemplo, Sergio Jaramillo, que fue uno de los arquitectos de este tema de la paz territorial, Ángela Penagos, que es de la RINCIP, que estuvo con el Departamento Nacional de Planeación, que estuvo como muy presente y argumentando la necesidad de darle dientes al tema fiscal del presupuesto del acuerdo. Igualmente, el profesor Francisco Sanín, que es importante ver cómo la academia está investigando este tipo de cosas. Y obviamente trabajos que puedan mejorar la participación, tanto la participación de la academia como la integración con los territorios. También quiero hacerles mención sobre esta estrategia PEDED de Sumapaz, que está haciendo la alcaldía y que está implementando la alcaldía. Esta iniciativa de participación y de planeación participativa de los PEDED los están tratando de implementar con el Sumapaz y Bogotá, y que me parece muy importante. Por eso, para las políticas y para el estudioso de las políticas públicas, el tema de participación es un mecanismo, una ventana, nuevamente una ventana que se abre alrededor de
oportunidades tanto laborales como oportunidades académicas para el estudio de este ejercicio y estos instrumentos de planeación y desarrollo local. Deuda, como nuevamente lo estoy diciendo, deuda en Colombia, el desarrollo local. Y también me llamó la atención el profesor, el estudio que, bueno, la investigación que está haciendo el profesor de nuestra universidad, el profesor Germán Valencia, alrededor de los PEDs en grandes ciudades. Entonces, me parece interesante que este tema dentro de la agenda, no simplemente esté en la agenda política, sino también, digámoslo en cierta forma, en la agenda académica y que se pueda estar pensando en los PED que tenga un impacto también en las ciudades. Pero ojo, no descuidemos los PEDs originales, los PEDs en las regiones, los PEDs en los territorios. Es importante la investigación en las ciudades, pero no cometamos el error de dejar el campo y no cometamos el error de dejar de investigar el territorio, porque si no, lamentablemente vamos a tener todavía muchísimas más complicaciones y más dificultades a la hora de la investigación de estos temas, como lo son las políticas públicas con enfoque territorial. Le agradezco nuevamente a la Universidad de Antioquia, específicamente el Departamento de Economía, al profesor Wilman y a la profesora Liliana por la invitación, y pues abro entonces el espacio para las discusiones y algunas preguntas que ustedes ameriten. Muchísimas gracias. Pedro, muchísimas gracias por esta conferencia que nos ofreciste, por presentarnos tu trabajo de investigación. Y les recuerdo a quienes nos acompañan que pueden solicitar la palabra levantando la mano y se le dará privilegio de anfitrión para que pueda interactuar con nuestro conferencista de hoy. Yo pienso, pues yo no soy experto en este tema, pero pienso que trabajos de esta naturaleza son bastante importantes si queremos pensar no solamente en el tema de tener paz en el país y en nuestros territorios, sino en generar desarrollo territorial. Y tocas un punto que es bastante importante y que yo me atrevo a decir un poquito huérfano o más bien solitario, y es el tema de inclusión de género y otros temas de enfoque diferencial. Es importante, vos decís una cosa muy interesante, sin la mujer no hay paz, pero hay que tener en cuenta que ha sido uno de los grupos poblacionales más vulnerados y más golpeados por los procesos de violencia y por los procesos de exclusión económica. Así que yo recibo esta propuesta con mucha esperanza en términos de todo lo que esto implica para repensar los territorios, las políticas públicas enfocadas en territorio, en grupos más vulnerables. Ese enfoque diferencial y de género me parece que necesita ser fortalecido a todo nivel y por eso pienso que tu propuesta no es solo novedosa, sino también bastante necesaria y urgente. Bueno, esto es lo que yo puedo decir a partir de mi poco conocimiento de estos temas, pero me parece muy bueno. Por aquí tenemos uno de nuestros profesores de desarrollo territorial, el profesor Alderid, y no sé si de pronto él quiera eh, intervenir y hacernos algún aporte o plantear alguna discusión a partir de lo que nos está, de la conferencia que tuvimos hoy de parte de Pedro. Les recuerdo a todos que tienen la posibilidad de hacer uso de la palabra tan solo con solicitarlo. Bueno, entonces parece que estamos tímidos el día de hoy. Pedro, muchas gracias nuevamente. Perdón, ya Creo que acá me tenemos anticipé. Aquí ya, hay sí, la la profesora profe, Claudia y la profesora Liliana. ambas ya pueden Las habilitar sus profesoras, micrófonos. muy bien. Entonces yo no alcancé a ver quién levantó la mano primero, pero entonces Adelante, la profesora propongamos que Liliana. arranque. Ok, Liliana, adelante.
Liliana, puedes abrir tu micrófono y hablar. Sí, muy buenos días. Felicitaciones a Pedro por este maravilloso trabajo. Muchas gracias al Departamento de Economía por permitir también que los trabajos que vienen de la Maestría de Políticas Públicas y este interés por las políticas públicas comience a tener un realce dentro del departamento como un área además de la economía aplicada. Pedro, quería preguntarte, dado que tú estudiaste los programas PEDET y te acercaste a algunos actores, ¿cómo fue la participación de ellos dentro de los programas de Colombia Sostenible y en la actualidad cómo se vienen desarrollando en el sur de Bolívar? Muchas gracias, Pedro. Buenas, perdón, no sé si me escucharon, Pedro, no te escuchamos. Pedro tiene... Pedro, Bueno, desactiva. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, ahí está muy bien. Bueno, para darle un poco de respuesta a la inquietud de la profesora Liliana, profe, lamentablemente no hay, como lo mencioné, no hay una articulación muy grande frente al programa de Colombia Sostenible y alrededor de los PEDET, porque no, bueno, no sabría complementar el por qué específicamente no hay una articulación y cómo ese tipo de programas como el de Colombia Sostenible se pueda o esté generando impactos en el programa del PEDET. Entonces, creo que no hay una articulación por ahora entre estos dos programas. Lo que sí pude observar o percibir es que hay un temor de las comunidades alrededor de quedar, digamos que articulados o recibir los beneficios de los diferentes programas o políticas que se crean en Estados, no solamente en estos territorios, sino a nivel nacional. Entonces, siempre son bienvenidas las iniciativas y las políticas que se crean en estos escenarios, pero lastimosamente no hubo, o dentro del trabajo, no hubo una relación visible entre el PEDET y este tipo de programas. Claro, puede ser que porque no estuvo como presente dentro de los objetivos iniciales del trabajo, como la articulación con otros programas. Un poco lo que quería mencionar o lo que mencioné fue los programas de agroingreso seguro y oportunidades rurales como programas macro de los anteriores gobiernos, pero no hubo mucho avance frente a este tipo de cosas. Pero uno de las, digamos que, de los grandes logros frente a este tema de Colombia Sostenible es digamos que ese enfoque que se quiere plantear alrededor de ver el agro y lo rural desde esta mirada sostenible, profe. Entonces, no podría responderte a grandes rasgos cuáles son las relaciones que existieron en estos dos programas, pero bueno, puede ser una buena opción o vía de análisis para unos estudios frente a las políticas como la relación que hay entre los programas y cuál podrían ser también los limitantes. Un poco lo que comentaba al final, lo que se quiere hacer es como proyectar el programa de Zonas Futuro como programa bandera del gobierno Duque y dentro del del Plan Nacional de Desarrollo con el tema de paz con legalidad, la línea paz con legalidad. Entonces ahí sí ya hay
más que parecidos, hay unas dificultades, no tanto a nivel de este programa que mencionas tú de Colombia Sostenible, profe. Igual, muchas gracias por la pregunta. Gracias, Pedro. Pedro, muchas gracias. Estaba en cola la profesora Claudia Medina. Claudia, puedes hacer el uso de la palabra ahora. Te escuchamos. Muchas gracias, Wilman. Y de hecho, pues reitero también las felicitaciones para Pedro. Me alegra mucho como ver también a la maestría en políticas públicas participando en el seminario. Esperemos que las participaciones sean cada vez más. Y también le quiero agradecer a Pedro porque en su presentación también está, digamos, cumpliendo un rol importante en términos de motivar a los estudiantes que en este momento se encuentran realizando sus trabajos de investigación, quienes muy seguramente lo están escuchando, también buscando esos posibles temas a investigar. Sé que también Pedro ha formado redes con estudiantes de otras cohortes en la elaboración de sus trabajos, entonces eso también pues se lo queremos agradecer y creo que es un ejercicio muy interesante que se ha comenzado a hacer y es crear redes entre las distintas cohortes que permitan también fortalecer y como agrandar esas redes de investigación. Entonces, por ese lado, muchas gracias, Pedro. Y pues no sé qué, te quiero hacer una pregunta, pero yo creo que no está directamente relacionada con el trabajo, sino también como un asunto de opinión tuya y tiene que ver con, bueno, tú señalas claramente como esos mecanismos o esos eventos que pueden estar amenazando todo este proceso de implementación y el éxito de los PEDETs eh, y de otros planes y proyectos. Entonces, a tu modo de ver o en tu opinión, ¿cuáles podrían ser unos mecanismos, llamémoslos, de protección o de garantizar la implementación que se podrían sugerir o se podrían plantear? Desde tu modo de ver, esa sería mi pregunta. Nuevamente, gracias, Pedro. Muchísimas gracias, profe Claudia, por sus palabras y por la participación. Bueno, profe, yo creo que una de las, digamos que, elementos más importantes desde mi punto de vista que puedan superar para poder superar estas limitantes necesariamente es la implementación. La implementación sin dilatación, la implementación con una voluntad política. Primero partamos de ahí. Tiene que haber una voluntad política, no simplemente del Estado central, del gobierno central, sino una voluntad política de las diferentes entidades y de las diferentes organizaciones y de los diferentes estamentos gubernamentales de los municipios y de las subregiones. El acuerdo de paz es simplemente una línea base. Creo que lo que necesitamos, o una de las cosas más importantes, primero, más allá de la seguridad que se han visto desde los estudios, es una de las dificultades. Primero, obviamente, mejorar el mecanismo de seguridad en las regiones y principalmente a los líderes sociales. Segundo, creo que el acompañamiento institucional, el acompañamiento académico es vital en estos momentos, profe, porque se necesita la guía de los diferentes, la postura académica en este aspecto. Por eso la ART creo que está trabajando fuertemente en ese aspecto, tratar de construir esa red de actores académicos, esa red de actores sociales, esa red de actores sectoriales para que pueda impulsar este tipo de iniciativas. Lamentablemente, pues no es fácil. Sabemos que una entidad no es, no tiene, y además que no tiene la suficiente capacidad tanto jurídica como fiscal para poder hacer o poder generar
un cambio coyuntural o al menos de corto plazo, pero sí creo que se puede avanzar mucho en el apoyo institucional y el apoyo frente a la capacitación. Como lo decía el profe Wilman, hay un tema específico y hay un tema crucial, es el apoyo a la mujer rural. Yo creo que la universidad, específicamente la Universidad de Antioquia, puede aportar en la capacitación, la actualización de mecanismos de donde la mujer rural pueda tener un apoyo. Y no simplemente estamos hablando de apoyo académico, sino también apoyo desde la visión de la veeduría ciudadana. Creo que hacia ahí, hacia allá pueden ir algunos elementos de importancia. En la perspectiva política, desde la voluntad, ¿cierto? La voluntad política. La voluntad no simplemente va acompañada de elementos fiscales. La visión académica, desde el acompañamiento de la academia, pero no un acompañamiento simplemente, ¿cómo puedo decirle? Un acompañamiento, se necesita Como un acompañamiento nominal. mucho, sí, un acompañamiento nominal y un acompañamiento mucho más fuerte, porque no es solamente, digamos, que la academia vaya e investigue, ¿cierto? Que el analista vaya y mire cómo está y que lleve y cuente, sino cómo la universidad realmente empieza a tejer o articular trabajos con las comunidades, que se pueda fortalecer una línea, por ejemplo, sería importante, una línea de investigación o una alrededor del tema específico de los PEDET en el sur de Bolívar y que lo lidere la Universidad de Antioquia. Entonces, hay muchos elementos que desde mi perspectiva se pueden acompañar. Otro más importante, profe, que acabo de recordar, es por ejemplo, ¿cómo sería de interesante si la maestría de políticas públicas o la maestría de economía pudiese establecer un acompañamiento frente a la planeación local o al desarrollo de planeación local no solamente en estos municipios PEDET, sino en estos territorios? Sería una acción muy importante. Yo creo que sería fundamental el apoyo tanto de la academia como de los diferentes actores alrededor de este tipo de iniciativas. Es lo que un poco les comentaba de sacar el analista y el hacedor de políticas para que vaya a los territorios y porque pueda compartir con las comunidades y digamos que poder un poco generar confianza. Y en esa desconfianza que tienen las comunidades, la academia al menos, podamos generar un poco de confianza donde vea que sí sus problemas y sí sus territorios son parte de la investigación y son una iniciativa que quieren transformar al menos desde la visión académica. Entonces yo creo que son elementos muy importantes. Principalmente en estos momentos creo que el de seguridad y el de articulación interinstitucional y articulación de actores y el académico obviamente. Entonces hacia allá yo creo que pueden ir esos elementos que pueden posibilitar o que posibilitan digamos que un fortalecimiento y una superación a las líneas problemáticas que venía mencionando. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Pedro, claro que sí. Y créeme que tomaremos nota de esas sugerencias que nos haces. Muchas gracias. Profe, una última cosa. Yo Claro. creo que es importante para recordar y espero que el departamento, así como me hicieron la invitación, y yo creo que se puede hacer la invitación a mis compañeros que también tienen unos trabajos maravillosos, como las burocracias de la calle, también el tema de la mujer y la participación, el tema de las reservas forestales, muchos temas que son muy importantes, que son pertinentes para el análisis tanto del Departamento de Economía como el de la Facultad de Ciencias Económicas y el de la universidad, obviamente de la Universidad de Antioquia. Entonces yo creo que la invitación es a que podamos abrir este espacio, también para que no simplemente mis compañeros puedan exponer
sus trabajos, sino también para en algún momento poder desarrollar una articulación académica de los egresados con las líneas de investigación de la universidad y, ¿por qué no, generar una línea de investigación de políticas públicas en la universidad? Claro que sí, Pedro. Muchas gracias. A ti. Pedro, muchas gracias. Y en efecto, este espacio está abierto a todos los colegas de afuera y de adentro de la facultad y naturalmente para nuestros egresados y estudiantes de la maestría en economía y de la maestría en políticas públicas. Lo que queremos justamente es que este sea un medio y un espacio para poner a consideración de todos los colegas los diferentes trabajos de investigación y trabajos de grado que están haciendo todos nuestros estudiantes de maestría. Entonces, todos son siempre bienvenidos. Tenemos por aquí al señor Osvaldo Salgado, que levanta la mano. Entonces, señor Osvaldo, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Sí, muy buenos días para todos, especialmente pues para Pedro Libardo. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí, Ok, se escucha muy bien. muy bien. Pues yo soy egresado de la maestría. Me parece de suma importancia estos espacios, como dice Pedro. Creo que estos temas pues, los temas del PD es fundamental precisamente para la vida social, política y sobre todo de inclusión de territorios pues, con estos enfoques. Me parecería importante que de pronto nos comentaras sobre esa relación con los actores, Pedro. ¿Qué tanto el sector cooperativo y solidario estuvo vinculado, digámoslo de alguna forma, pues en estas conversaciones? Y si no lo ha estado o si no lo estuvo presente pues en tu indagación, ¿cuál podría ser ese papel que podría jugar este sector cooperativo y solidario precisamente para fortalecer este enfoque territorial pues, de estos territorios? Gracias. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, señor Osvaldo. Bueno, lo que pude percibir Pero cortico, que nos quedan 4 minutos. Vale. Lo que pude percibir de la participación, o digamos que las entrevistas que realicé, específicamente el de la ART, es que la participación de los actores, específicamente la solidarios o la cooperación, fue muy amplia. Amplia en el sentido que participó, generó iniciativas. Faltaría ver entonces, por eso es muy importante las investigaciones ya específicas, cuáles fueron la incidencia de esos actores, por ejemplo, el tema solidario, de la cooperativa, ¿cierto? Faltaría entonces ese análisis posterior, ojalá que se puedan generar otros encuentros y otros análisis alrededor de cuál fue la incidencia de ese tipo de actores y cómo eso generó o no una correlación a la hora de la formulación de estos tipos de iniciativas. Entonces, ya con esto me imagino que ya estamos cerrando. Yo quiero como por último nuevamente agradecer a la universidad y esperar nuevas invitaciones y ojalá se preste esto para generar nuevos espacios de diálogo y también a nivel profesional. Creo que se ha golpeado bastante la pandemia en este tipo de cosas a nivel laboral, entonces pues cualquier cosa que necesiten estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias entonces y los dejo entonces con el profesor Wilman. Pedro, muchas gracias. Nuevamente te doy las gracias en nombre de la Facultad y del Departamento de Economía por esta conferencia que nos has brindado hoy. De nuevo, todos muy bienvenidos a presentar sus trabajos de investigación. Muchas gracias al equipo de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y de UD@ Universidad de Antioquia. Sin ustedes y sin su trabajo, estos espacios no serían posibles. Y les recuerdo que ustedes también son parte de la invitación
de la celebración de esta semana, la celebración que nos tiene tan contentos por la reacreditación de nuestro pregrado en Economía en Alta Calidad por 8 años. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que ingresaron a esta aula virtual. Los esperamos en la presentación del seminario del próximo miércoles. Muchas gracias de nuevo para todos. Que tengan un excelente día y un excelente resto de semana. Hasta luego.